Bueno, en primer lugar, ¿es la Tierra el único caso que hay de vida en el universo o es posible que haya otros lugares donde se desarrolló la vida? Hay algunas posiciones más extremas que sostienen que la Tierra es el único, es tan difícil, digamos, las condiciones para que se dé la vida son tan complejas, tan delicadas, que un grupo reducido piensa que la Tierra es el único lugar donde ha aparecido y ha evolucionado la vida y la vida inteligente. Otros a lo mejor son más optimistas y piensan que tal vez en todos los rincones de este universo se haya desarrollado la vida inteligente. Entonces, yo me parece que prefiero estar en una posición intermedia, visto que vivimos en un universo con 100 mil millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene 100 mil millones de estrellas, como la Vía Láctea, nuestra galaxia, y con muchos planetas, con exoplanetas, con exolunas. Eh, es probable que exista la vida. Es probable que esa vida se haya desarrollado en vida inteligente. Hasta ahora no tenemos ninguna prueba. Eso es lo que hay que afirmar claramente. Ciertamente que las probabilidades existen y también, digamos, lo que nos preguntamos, más allá de, hemos publicado hace poquito un trabajo científico en el International Journal of Astrobiology, que es publicado por Cambridge University Press, calculando las probabilidades de que recibamos un mensaje, y verdaderamente son pocas las probabilidades, ¿no? Haciendo simulaciones, haciendo cálculos probabilísticos. Este es un modo de abordar el problema. Otra pregunta que nos hacemos es si existieran otros seres inteligentes, esos seres inteligentes también son espirituales como nosotros lo somos, ¿no? Y no identifico espiritualidad o religión, ¿no? El concepto de espiritual es un poquito más amplio que el concepto de religioso y lo incluye, ¿no? Entonces, bueno, así como existen los biomarcadores que nos pueden indicar con los telescopios más potentes, tal vez en algún momento descubriremos eso, o como ahora hace poquito se descubrió en Venus, ¿no? Estos indicadores de posibles moléculas orgánicas que estén relacionadas con la vida, así como buscamos biomarcadores en exoplanetas. Llegará el momento en que podamos observarlos claramente con los telescopios. Nosotros nos preguntamos, nuestro equipo de investigación, si podemos identificar marcadores espirituales, si una civilización extraterrestre podría dar indicios de vida espiritual, ¿no? Además de vida tecnológica, ¿no? Bueno, un poco estas son las grandes cuestiones que nos preguntamos, y volviendo a la pregunta, entendemos, yo entiendo que ciencia y fe ofrecen perspectivas que se pueden complementar. Esto no quita que haya tensiones, diferentes visiones, pero creemos que se pueden complementar. Entonces, yo me imagino que un primer contacto, posiblemente no sea con Mr. Spock o con ET o con Alien, Sino sino con una que bacteria. eh, posiblemente sea con inteligencia artificial, ¿no? O sea, con una sonda espacial, alguna especie de computadora o de artefacto que no sea atribuible al ser humano, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, en este proceso de investigación, de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, tenemos que hacer el esfuerzo de salir de nuestras categorías antropológicas y antropocéntricas. Esto no es fácil. Y para poder prepararnos, tanto para recibir como para enviar un mensaje, tenemos que hacer algunas suposiciones. Y entre esas suposiciones es que existen seres inteligentes con la misma capacidad simbólica que nosotros tenemos. Digamos, nosotros lo que buscamos, digamos, lo que más nos interesa, me imagino, es establecer un diálogo con otro alter ego cósmico
un otro que sea capaz de comunicar, que sea capaz de pensar, de hacer ciencia, de hacer filosofía, de hacer arte, de crear un relato, de trascender la realidad y para los que somos creyentes, pensar que existe un ser que trasciende esta realidad. Entonces, si no es posible, si no es compatible un lenguaje o algún tipo de comunicación, algún tipo de gramática universal, y va a ser muy difícil. Yo creo que a veces hay un prejuicio, ¿no? De que lo religioso, el ser religioso se opone al ser científico, ¿no? Y cuento la historia para que se entienda lo que quiero decir. No digo que no haya habido tensiones, que no haya habido conflictos, no estoy negando eso. Lo que digo es que a veces hay prejuicios, ¿no? Yo me he criado en una familia católica, bien católica practicante, iba a un colegio católico de los padres de Escolapio, y desde chico, desde niño, siempre quise ser astrónomo, digamos. A los 6 años, tenía 6 años cuando llegaron los astronautas a la Luna, y desde entonces apareció este interés. Después, cuando yo tenía 12, 13 años, fue la época de la edad de oro de NASA, ¿no? Tendría muchas historias para contar de esa época. Cuando yo tenía 12, 14 años, era la edad de oro de NASA. Entonces eso me inspiró muchísimo para ser astrónomo. Llegó un momento que le dije a mis padres, quiero ser astrónomo, quiero estudiar astronomía. Y mis padres nunca en ningún momento me dijeron, va a perder la fe, esto no es conveniente para la fe, al contrario. Me llevaron a hablar con un profesor de astronomía que fue director del Observatorio de Córdoba, fue profesor mío, que entre otras cosas no era creyente. Y bueno, no me dijeron nunca, no estudies esto porque te va a apartar de tu fe o vas a perder la fe. Y después ya con los jesuitas, yo hice primero la licenciatura en astronomía, después entré con los jesuitas, lo mismo. Me animaron, hay una larga tradición en nuestra orden de sí, astrónomos, de jesuitas astrónomos. Ya como sacerdote hice el doctorado en Padua y, digamos, nadie me impidió o dijo esto no lo puedes pensar, o he conocido personalmente a 2 papas, el Papa Francisco y el Papa Benedicto como director del observatorio, y nunca me dijeron esto no se puede investigar, esto no lo estudies. Al contrario, siempre nos animaron y nos sostuvieron en el trabajo. Yo creo que han pasado distintas etapas, como en las relaciones humanas, también la relación entre ciencia y religión han pasado por distintas etapas. Hay que decir esto claramente, Galileo sufrió a causa de algunos hombres que tenían autoridad en la iglesia. Esto es innegable. El mismo Juan Pablo II lo reconoció y lo rehabilitó. O sea que ahora hay que distinguir los momentos, lo que fueron los 2 procesos en vida de Galileo, que terminan, el primero termina con una advertencia, el segundo termina con la condena, que él no puede enseñar el heliocentrismo. Este es un momento, y después el conflicto, el mito de Galileo, surge en el siglo XIX. Ya el conflicto Galileo, estamos hablando del 1600, tiene distintas componentes. No es solamente la componente religiosa, está la componente filosófica, está en las universidades de la época predominaba el aristotelismo, el heliocentrismo ponía en crisis la concepción aristotélica del mundo, entonces no solamente era la comprensión de la Biblia, era también una visión filosófica del mundo. Existe también el protestantismo, la autoridad de la interpretación de la Biblia. Estos son algunos factores. En el siglo XIX, sobre todo en Italia, se acusa a la iglesia de oscurantista, se asocia el caso Galileo con el caso Giordano Bruno, que son casos distintos, no es lo mismo. Y ahí un poco es como el momento más tenso, más conflictivo de la relación entre ciencia y teología. Ciencia y religión. Y después como que los últimos pontífices, ya Pío XII se interesaba muchísimo. Para mí,
En mi opinión, Pío XII era el papa que más sabía de astronomía. Después Juan Pablo II, podría contar algunas anécdotas de Pío XII que he estudiado. Juan Pablo II, que era más filósofo, le pide al padre Coin, en aquella época el director, entre otros, que se reabra, que se estudie el caso Galileo, y digamos, desde entonces como que se vive un ambiente más tranquilo, más sereno, y se profundiza un diálogo entre ciencia y religión. Repito, esto no elimina los conflictos, pero nos sugiere que el modo de superarlo es el del diálogo. Y la pregunta que usted formula también se conoce como la paradoja de Fermi, este famoso físico italiano Enrico Fermi, que alguna vez en alguna conversación informal, si los extraterrestres es tan probable la vida en el universo, la vida inteligente, ¿por qué no nos hemos contactado? ¿Por qué no hemos recibido un mensaje, ¿no? Para ser honesto, en pocas palabras, mi respuesta sería no lo sé. Si uno quisiera elaborar un poquito mejor algunas explicaciones, uno podría hablar de lo que decía yo antes, de las distancias en el universo, de la imposibilidad de viajes interestelares. Esto podría ser, o que el grado de desarrollo de las civilizaciones son muy dispares y entonces es muy difícil establecer un contacto porque hay pocas civilizaciones, me habían mencionado, son simulaciones en nuestra galaxia. O sea, cuando digo simulaciones son modelos matemáticos, ¿se entiende? En una galaxia de 100.000 millones de estrellas, multipliquen por 10 cada una de esas estrellas y van a tener un número elevadísimo de exoplanetas. Que haya 36 civilizaciones extraterrestres, poquísimo. Y eso hace que las probabilidades de contacto sean escasas. En este trabajo que mencionaba hace un momento, la conclusión es que las probabilidades son escasas, además porque la duración de una civilización no es eterna. Imaginemos como un árbol de Navidad donde se encienden y se apagan las luces, ¿no? Una civilización puede aparecer, emite su luz, emite su mensaje y después se vuelve a apagar, desaparece, hasta que otra civilización surge y así sucesivamente. Entonces, es una pregunta abierta, podemos responderla de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. O porque no quieren tampoco revelar su posición, que era lo que sostenía Stephen Hawking, que no era conveniente revelar nuestra posición en la galaxia. De hecho ya lo hemos hecho, o sea que no. A ver, lo primero es, estoy de acuerdo que la ciencia ficción nos puede ayudar a tener una imaginación más creativa, y de hecho para poder hacer ciencia también hay que tener cierta creatividad para hacer nuevas preguntas y para buscar nuevas respuestas, ¿no? Eso no hay duda. Pero bueno, llega un momento en el método científico que ese modelo, esa idea, hay que confrontarla con la realidad. No basta tener la idea de ir a la Luna, sino hay que mandar los astronautas a la Luna, hay que traer una roca de la Luna para comprobar que estas ideas son ciertas, ¿no? Entonces, hay que ser muy creativo, eso no tengo la menor duda. Y hay momentos de la ciencia, uno podría pensar, hablábamos de Galileo, el copernicanismo, ¿no? En algún momento parecía, aunque los griegos ya pensaban, tenían esta idea del heliocentrismo, ¿no? Pero a lo mejor parecía como ciencia ficción. La misma astrofísica, yo soy un astrofísico de formación, no un astrónomo, pero en algún momento un jesuita, el padre Secchi, italiano, fue uno de los padres de la astrofísica como lo conocemos hoy, era mal vista, digamos, porque los astrónomos eran lo que a nosotros ahora conocemos más bien como mecánica celeste, los que se ocupaban de medir y calcular la órbita de los planetas, de los satélites, y introducir la física, la química, era como algo nuevo, ¿no? No era mal visto. Ya está bastante bien considerada, aunque no en todos los ambientes académicos,
la disciplina de la astrobiología. Todavía se pone en duda, aún en el mundo académico, que exista una disciplina como la astrobiología. No todo, o sea, por ahí ocurre con jóvenes astrónomos que, claro, ellos empiezan su carrera y no quieren a lo mejor tomar una decisión arriesgada de encauzar su carrera por un tema que a lo mejor no tiene un resultado concreto, nunca tal vez lo vayamos a tener. Es posible que nunca podamos tener una respuesta a estas preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener paciencia, no queda otra. Por lo que yo sé, no hay tecnología de viajes interestelares. A lo mejor de aquí a 10 años, 100 años, yo me equivoco, pero en el momento no tenemos esta información, no tenemos esa tecnología. Hay que tener paciencia. Cuando llegue ese momento, y bueno, replantearemos, veremos. Yo estoy dispuesto a cambiar mi cosmovisión si tengo nuevos datos, nueva información, pero hasta el momento no lo hay. Entonces hay que tener paciencia, esperar y seguir estudiando, seguir investigando. Este hallazgo reciente de este gas fosfino que se ha descubierto en Venus, que podría significar la existencia de algún tipo de microorganismo en Venus, es interesante porque esto significaría que se abren las perspectivas de lo que nosotros definimos como zona de habitabilidad, en la región alrededor de una estrella donde pueda existir la vida. Por lo que yo sé, por lo que entiendo, no buscábamos vida en Venus. Más bien en Marte se sigue buscando, o como mencionaba el profesor Tancredi, en las lunas de Júpiter o de Saturno, pero no esperábamos, al menos, esto ha sido sorpresivo, ¿no? Entonces esto lo que nos podría indicar es que en el universo hay más probabilidades de encontrar vida. Bueno, es una pregunta bastante compleja y difícil de responder en pocas palabras, voy a tratar. A mí hay una disciplina relativamente reciente que me interesa mucho y me parece que es útil traerla aquí a colación de esto, es lo que se llama Big History. O sea que la historia no inicia con la historia cuando tenemos documentos escritos, sino inicia desde el origen del universo, ¿no? Hay en esta historia cósmica hay una evolución, podemos decir, debida a las leyes del universo, cósmica, si ustedes quieren, astronómica, que se refiere a la formación de galaxias, estrellas, planetas. Hay una formación, después evolución en la vida inteligente, en la vida inteligente humana, como la conocemos, en las civilizaciones, hasta el presente. Digamos, no es que, a ver, ¿cómo decir esto? Todos nosotros llevamos mucha información. El genoma humano es información. Entonces hay una información que llevamos, que el universo lleva, ¿no? Y también, yo diría, parte de esa evolución, uno lo puede discutir o no, lo puede tratar, pero hay cierta evolución moral y ética, ¿no? Algunos neurocientíficos y biólogos también hablan de que se desarrollan valores, por ejemplo, de altruismo, aún entre los simios, ¿no? Los animales más evolucionados, ¿no? Entonces, posiblemente desde el punto de vista científico no podamos afirmar que existe un propósito o una finalidad en el universo. Sí, lo que percibimos desde el punto de vista científico es que hay como una flecha en el tiempo, ¿no? Podemos pensar más que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro del universo. El pasado del universo lo podemos reconstruir desde nuestro presente, y sobre el futuro del universo, lo poco que podemos decir, también lo hacemos desde nuestro presente.
desde el conocimiento de las leyes que tenemos desde del universo, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere a lo que yo podría decir desde el punto de vista científico y aún filosófico, ¿no? Hay una serie de causas y de efectos que uno puede describir. Si uno complementa esa visión con la perspectiva de la fe, los creyentes creemos y pensamos, no solamente creemos irracionalmente, sino que hay un creer racional, fundado en nuestra razón, en nuestra experiencia, que nos dice que hay un Dios creador. Este Dios creador fundamentalmente es bueno. Lo que ha hecho, lo que ha dado este proceso que ha iniciado, del cual salimos nosotros, sale la humanidad y posiblemente otras especies simbólicas semejantes a la nuestra, todo esto ha sido bueno y lo sostiene, sostiene el proceso evolutivo. Entonces, uno de los temas que tendríamos que preguntarnos es cómo relacionar este universo con Dios. ¿Qué imagen podemos dar de esa relación? La relación más cercana a la experiencia nuestra humana es la relación de un hijo con su padre o su madre, ¿no? El padre y la madre de algún modo piensan, preparan el nacimiento del hijo, lo sostienen, lo educan, pero lo dejan libre también, ¿no? Este universo tiene una libertad que se expresa en nosotros, ¿no? Y Dios sostiene nuestra existencia y nuestra libertad. Paul Davies, uno de los famosos astrobiólogos, trata el tema de una vida en la sombra, que podría existir otra vida distinta a la que conocemos. Yo no soy experto en este tema, no quiero entrar porque no lo conozco bien. O sea, algún otro tipo de vida basada en otros elementos químicos distinto a la vida normal que conocemos, ¿no? Que hubiera una especie de vida paralela. Habría que ver qué relación, si van las dos juntas. A mí me gusta decir que a lo mejor nosotros somos marcianos también, o venusinos ahora, porque si hubiera vida en Venus, porque posiblemente la vida se haya originado fuera de la Tierra, se haya podido originar en Marte, y a lo mejor algún impacto de algún asteroide, de estos objetos que eran muy comunes al comienzo del sistema solar, haya traído elementos prebióticos a la Tierra y de ahí se haya originado la vida acá como la conocemos. Esto sería interesante si nosotros encontráramos algún tipo de evidencia en Marte, comparar la vida, esa posible vida que descubriéramos en Marte, con la vida que conocemos en la Tierra. Sería interesante porque si es completamente distinta o si hay semejanza, ¿no? Porque esto podría indicar que a lo mejor la vida en el cosmos, en el universo, tiene distintos orígenes o ha sido de un solo origen, ¿no? Un origen común, tanto para la vida en la Tierra como para la posible vida que se encontró en Marte. Por ahora estas son preguntas y no tenemos respuesta. Sí, es interesante la pregunta y por una parte yo diría de que sí y por otra parte diría que no. Diría que sí en el sentido que en general me parece que estaríamos preparados. Y digamos los modelos, o sea, sería el encuentro cultural con otra civilización distinta. Entonces nosotros podemos pensar el encuentro o el desencuentro, depende de dónde uno lo ve, el encuentro o desencuentro cultural entre los europeos y los pueblos originarios en América, ¿no? Fíjense que por mucho tiempo no se consideraban a los indígenas de América con los mismos derechos de los europeos, los mismos derechos de los humanos. Y han pasado siglos y todavía seguimos luchando por los derechos humanos de todos, sin importar la raza, el color, la orientación sexual. Entonces, de algún modo estamos preparados y de algún modo tenemos dificultades. Apelando a la ciencia ficción,
que a veces no nos queda otra. A mí me invitaron hace unos años a responder esta posición de Hawking, ¿no? De no revelar La ubicación. la ubicación. Entonces, yo utilicé una de las imágenes, dos imágenes utilicé, que corresponden a dos películas. Avatar, que un poco refleja esta problemática que yo les decía, y la otra, que también considero muy buena, es Distrito 9, District 9. Que ahí los extraterrestres son refugiados, son migrantes que viven en la periferia de Johannesburgo, ¿no? Entonces, yo escribí el artículo, justamente, ese artículo lo escribí hace 4 años, cuando también en Estados Unidos había una campaña electoral. Entonces, decía yo, y si en vez de encontrarnos con seres inteligentes superiores o pacíficos o superiores, digamos nosotros, nos encontramos con seres extraterrestres que están dejando su planeta porque ha sido destruido, porque escapan de una catástrofe, porque son refugiados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a recibir o vamos a construir muros? Yo creo que es el dilema cósmico que tenemos que responder nosotros mismos primero, y que de algún modo esta búsqueda de vida inteligente extraterrestre, vuelvo a lo que decía al comienzo, esta otredad cósmica, esta diversidad completamente radical cuando pensamos en otros extraterrestres, es un modo también de responder a la pregunta de quiénes somos. ¿Somos seres hospitalarios, abiertos a los demás, o que nos encerramos en nosotros mismos, que somos depredadores del mundo en el que vivimos y de otras civilizaciones?